Estimados asesores, me alegra de comunicarme con ustedes por este medio. Quiero reforzar un poquito el curso y por eso les estoy haciendo unos videos. Este video trata de diferenciar el proceso de investigación científica y el proceso de escritura del informe. Vean que esto tiene sus diferencias en tanto que una cosa es el proceso que llevamos para hacer la investigación y otra es el proceso que se requiere para escribir, ya sea el anteproyecto o sea el informe de la investigación. Pues bien, como todo esto está relacionado con la metodología científica, aquí les dejo algunos conceptos importantes que nos explican qué es lo que estamos haciendo con los estudiantes, ¿verdad? Estamos haciendo ciencia y por esa razón la exigencia metodológica. Bueno, sabemos que las primeras dos grandes ramas son la investigación básica y la investigación aplicada. Cuando nosotros estamos queriendo resolver un problema o haciendo una propuesta, estamos trabajando en investigación aplicada, que creo que es la mayoría de casos entre ustedes. Los tipos de investigación, hay una variedad de clasificaciones. Aquí les dejo estos tres para que ustedes vayan viendo cuántas clasificaciones pueden haber. Estas solo son una. Aquí faltaría también el tipo de investigación que es por el tipo de enfoque de análisis que puede ser cuantitativo o cualitativo. Y faltan muchos otros, pero estos serían como los más importantes. Si el enfoque es cualitativo o cuantitativo, habrá que modificar también la metodología que se va a hacer en la investigación. Entonces, como decimos que la investigación es un proceso metodológico, eh, sistemático, ordenado, que procura obtener información relevante, fidedigna, digna de fe y de crédito para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Entonces, de ahí parte la exigencia metodológica. Sin embargo, el proceso de investigación es un proceso que no tiene inicio y fin, porque cuando comenzamos a querer ubicar un problema de investigación, de una vez estamos buscando información, estamos haciendo revisión de antecedentes, revisión bibliográfica, estamos pensando cómo queremos la muestra, estamos pensando la factibilidad de ir a los lugares, en fin, el proceso de investigación es muy diferente al proceso de escribir el anteproyecto o el informe final. Eso quiero que quede bien clarito. Este es un círculo que muestra todos los pasos que hay que hacer en el proceso de investigación y algunos de estos pasos se repiten también para hacer el informe, pero no son necesariamente, no van necesariamente en el mismo orden. Igual pueden parar el video para verlo despacio. Comenzamos por aclarar el problema de investigación y en el libro de lineamientos aparece esta explicación. Sin embargo, acá en cada fila, en cada línea, hay mucho que comprender y el planteamiento del problema requiere de ver varios factores. Todo debe quedar aquí evidenciado. Antecedentes, muestras como cifras que muestran el problema, eh, situación actual, enfoques económicos, sociales, políticos. Bueno, es una serie de análisis que hay que hacer acá, finalizando por el enunciado del problema. Pero quiero avanzar en esto porque me interesa que vean la diferencia más adelante. Este es un ejercicio básico que se puede hacer con los estudiantes para poder definir un problema de investigación, porque lo importante es que cada quien en su ámbito de acción tenga la capacidad de descubrir cuáles son los problemas que se requieren investigar para poder encontrar soluciones o para poder aportar ciencia en ellos. Aquí está un poquito más desglosado el mismo párrafo del libro de lineamientos que yo les enseñé en la diapositiva anterior. Aquí está un poquito más desglosado para que ustedes también puedan organizar con los estudiantes esta parte. Ah, pueden dividirlo en partes o no. Lo importante es que todo esto lo contenga el capítulo de planteamiento del problema. Lo importante acá es que este enunciado del problema tenga relación con el título y con el objetivo general, con la hipótesis general o con la pregunta general de investigación, porque para todos esos temas deben contener las mismas variables principales del estudio. Pues bien, en el fundamento teórico
que también es un párrafo que aparece en el libro de lineamientos que no está bien dividido porque cada investigación es diferente y el investigador con el asesor deben establecer esas diferencias, esa estructuración. Sin embargo, aquí hay unas ideas clave que les pueden servir. El resumen de las fuentes relacionadas pues se refiere a la bibliografía. Esto es lo que les decía. El fundamento teórico y la búsqueda de información es una función permanente. Se elabora a partir de las variables principales y subvariables o las relaciones que hay entre esas variables. Si fuera investigación cualitativa, estaríamos hablando de categorías de análisis y de subcategorías de análisis. Sin embargo, en esta parte se piden teorías que expliquen el fenómeno de estudio, teorías relacionadas con su tema, por supuesto, ¿verdad? Por decir, en el orden penitenciario habrán teorías que explican cómo es la situación para poder hacer justicia en materia de derecho penal. O sea, ustedes sabrán qué teorías son esas. Cuando estamos hablando de relaciones internacionales, por ejemplo, habrán teorías que ya estandarizan las relaciones internacionales. Pues a esas son las que hay que buscar para poder alumbrar y poder entender el problema que estamos planteando. Bueno, los antecedentes son otros estudios similares que tienen un contenido similar al que andamos buscando, puede ser en otras poblaciones, en otros lugares, en otros tiempos, o que sean discrepantes, pueden ser similares o diferentes. Se debe aplicar con una justa comparación, en tanto que nuestro problema en El Salvador se puede parecer con Honduras, con Guatemala, con México, con Colombia, pero no lo podemos comparar, por decir, con un problema similar en o en países desarrollados, ¿verdad? Como Holanda, Suiza, porque eso no es justo compararlo porque no nos parecemos. A eso se refiere. Bueno, en cuanto a las fuentes, deben ser fuentes confiables, fuentes como las que ofrece la biblioteca de la universidad, y si no, pues aquí tenemos Google Scholar, UNICEF, otras que son fuentes de institutos de investigación, centros de investigación o de universidades reconocidas, ¿verdad? La Wikipedia solo se utiliza para ubicar el listado de fuentes, no se puede citar de allí, pero sí se pueden encontrar las fuentes y se van a buscar esas fuentes y se revisan. Para eso sí sirve la Wikipedia. Este es un modelo de ficha resumen que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes para dejar aquí la evidencia de las revisiones que hacen, de los resúmenes que sacan, de las teorías, de los antecedentes, de los artículos de otros investigadores, de tesis, etcétera, ¿verdad? Aquí hay un modelo de cómo se hace ese parafraseo, cómo se hacen los propios resúmenes, que no son corte y pega. Corte y pega no es investigación científica, eso puede ser cualquier otra cosa menos investigación científica, así que ojo con eso, porque los estudiantes no deben dejar corte y pega. Luego aparece la parte de justificación y objetivos e hipótesis cuando llevan hipótesis las investigaciones. Si no, pues si fueran cualitativas, obviamente este apartado no lo llevan. Eh, cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, entonces nos referimos a variables e indicadores. Pero cuando estamos hablando de investigación cualitativa, todo esto sería categorías de análisis, subcategorías de análisis, microcategorías de análisis. En este ejemplo tenemos las variables que son las más comunes que se pueden comprender inmediatamente. La edad. La edad, ¿cuál es su indicador? Los años. En la variable temperatura, ¿cuál es el indicador? Los grados de temperatura. En la variable distancia, el indicador son los kilómetros. Y así en cada una de las variables que estamos investigando, tendrán que analizar cuáles son esos indicadores. Otro punto importante es establecer población y muestra.
Hay muestras probabilísticas y no probabilísticas. En la muestra probabilística, obviamente la muestra tiene que ser representativa de la población para que tenga validez el análisis del estudio. Pero en las investigaciones no probabilísticas pueden ser representativas solo de la muestra, no de las poblaciones, y sin embargo son válidas. Ustedes pueden revisar teoría de los libros que les dejé para aclarar más sobre muestra y población. Otra cosa importante es establecer criterios de los participantes. ¿Qué criterios deben cumplir ellos para poder ser parte del estudio? Y aquí les dejo un link de una página que se llama Sample Size Calculator, que nos ayuda a definir muestras aleatorias. Esto es en el caso que las muestras sean representativas de la población. Entran acá, ustedes ponen el intervalo de confianza, que por lo general es 5, y la población que tienen. Ya deben conocer la población y este programa les calcula la muestra. En este caso son 354 sujetos que necesitamos para hacer el estudio. Muy bien. Entonces, después de tener establecida la metodología, ya tenemos todo el planteamiento de problema, la fundamentación teórica, sabemos la población y muestra, sabemos cuáles son las técnicas, los instrumentos, ya los diseñamos, ya los revisamos, ya los avalamos, ya están definidos, ya sabemos cómo vamos a hacer los análisis, qué tipo de investigación estamos haciendo, etcétera, etcétera, todo lo que lleva la metodología. Hay que hacer el trabajo de campo, pero antes de eso hay que hacer una prueba piloto, hay que validar instrumentos, hay que validar procedimientos. En este caso les dejo acá esta diapositiva para que vean qué es lo que se pone a prueba en una prueba piloto: instrumentos, técnicas, comprensión de la redacción de los instrumentos cuando son elaborados durante el estudio. Pero hay instrumentos que ya están estandarizados, que no es necesario pues hacerles todo un gran proceso de formulación, ¿verdad? Y creación. A lo más una adaptación, y luego pues los procedimientos de campo, de registro de datos, cómo se va a analizar, y pues se evalúa la viabilidad del estudio. En estos momentos uno sabe qué instituciones son viables de entrar para investigar y cuáles nunca van a abrir la puerta para entrar. Entonces, si sabemos de antemano que en esos lugares o en esas instituciones o en esas comunidades no podemos entrar, entonces no se puede hacer un estudio de esa manera. Entonces hay que evaluar todas las posibilidades. Eso es lo que les quería dejar. De verdad les agradezco mucho su atención. Pueden parar el video en cualquier momento cuando ustedes quieran ver con detalle una diapositiva. Y de verdad les deseo muchos éxitos en la asesoría con sus estudiantes.